Hola, Dios te bendiga. Vamos a considerar en esta hora la palabra de Dios. Quiero invitarte a que abras la Biblia, la carta de Primera de Juan capítulo 5, y vamos a leer del verso número 6 al verso número 12 para la gloria del Señor. Ahí donde estás, vamos a leer juntos la Biblia y pongamos suma atención porque es una porción bíblica muy importante para cada uno de nosotros. Dice así la Biblia: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahí donde estamos, te voy a invitar a que inclines tu cabeza y que le pidamos a Dios que nos enseñe a través de su palabra. Padre, en esta hora te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, para que podamos tener conocimiento, y más allá de un mero conocimiento podamos vivir y aplicar en nuestra vida personal, familiar, tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que estés con nosotros y que nos ayudes, y que tu buen espíritu nos guíe en esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Y bueno, ahí donde estamos, vamos a ver algo acerca de los testimonios o las testimoniales de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del maestro, aquel que había vivido muchas circunstancias de cerca, no solo él, los discípulos, pero hoy estamos hablando del apóstol Juan, aquel que había caminado con Jesús, aquel que había estado muy de cerca del corazón de Jesús, estaba escribiendo ahora una carta a la iglesia. Aquel discípulo amado que expresó y que estuvo cerca de la cruz cuando el Señor Jesucristo murió, que estuvo muy cerca de Jesús cuando hizo milagros Jesús, que estuvo muy cerca de Jesús cuando Jesús sanó paralíticos, echó fuera demonios, cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Fue uno de los discípulos más cercanos a la vida práctica de Jesús. Amados hermanos, como el discípulo amado estaba escribiendo ahora una carta dirigida a la iglesia, y es que él había sido testigo presencial de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y es por eso que esta enseñanza nos deberá servir para consolidarnos en la fe. Esta enseñanza nos deberá servir, amados hermanos, para consolidar nuestra fe en el Señor Jesús. Y, amados hermanos, una de las cosas que el apóstol Juan o la iglesia primitiva o la primera iglesia estaba viviendo era una situación de falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Había algunos grupos que decían que Jesús no había venido en carne. Había unos grupos que decían que Jesús no era Dios. Y esta enseñanza estaba permeando en la iglesia, esta enseñanza estaba introduciéndose en la iglesia de tal manera que el apóstol Juan se percata de ello, se da cuenta de ello, de que estas enseñanzas erróneas no venían de parte de Dios. Algunos de ellos
expresaban y tomaban citas bíblicas. Algunas personas con estas prácticas, con estas enseñanzas, tomaban citas bíblicas a su modo, acomodadas de tal forma que respaldaban su enseñanza. Pero por eso el apóstol Juan escribe esta carta con el firme propósito de que la iglesia continuara su fe en Cristo Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, que fue enviado a la tierra para morir por nuestros pecados, resucitó, fue llevado al cielo y regresará por nosotros. Aleluya. Y bueno, es que la palabra de Dios dice en el verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y comenzamos con esta narrativa de la carta, un testimonio mediante agua y sangre. Y vemos cómo Jesús, el testimonio de Jesús fue visto no solamente por el apóstol Juan. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista lo vio. Y dice la palabra del Señor que él expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Juan el Bautista sabía y por revelación Dios le había dicho quién era Jesús. Hubo un momento quizás de desconcierto en Juan el Bautista, porque llegó a decir: vayan y díganle, ¿eres tú el que estamos esperando? Pero sin embargo, en el momento cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús mediante agua, dice la palabra de Dios que los cielos se abren. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, como paloma, en forma como de paloma. Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Qué testimonio estaban viendo muchos en aquel entonces? Dentro de ellos los discípulos, y el apóstol Juan, el discípulo amado, estaba siendo testigo de la confirmación de Dios, del Padre y del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo pueden decir algunas personas que Jesús no era Dios, o que Jesús era un profeta más, o que Jesús era una persona solamente importante en el medio, en ese entonces, en ese momento cultural, en ese momento de la historia? Vemos también el testimonio mediante sangre, cuando en la cruz del Calvario toda su sangre fue derramada para perdón de pecados de la humanidad. Ningún ser humano, absolutamente nadie en toda la historia de la humanidad ha muerto y su muerte ha reivindicado a alguna persona. Nunca, jamás, no hay nadie. Pero la obra del Señor Jesucristo para nosotros, para la humanidad, es que derramó cada gota de su sangre para perdón de pecados. Lo dice esta misma escritura en Primera de Juan, que por su sangre somos redimidos, somos salvos. Y amados hermanos, estas testimoniales nos hacen recordar lo valioso que es una testimonial. Ahí estaba Juan siendo testigo, muchos estaban siendo testigos de Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, siendo ratificado mediante el Espíritu Santo y esa voz del Padre desde el cielo. Esto me hace recordar qué tan importante es la testimonial. Los centros penitenciarios están, hay internos que están allí por falta de testimoniales, por falta de testimonios que lo avalen, lo apoyen, para que sea una persona libre. Y amados hermanos, la situación es muy evidente. También dice la palabra del Señor que el testimonio del Padre sobre su Hijo. Y es que el apóstol Juan, el discípulo amado, escribe: si recibimos el testimonio de los hombres, estamos escuchando cómo el apóstol Juan fue testigo de la obra de Jesús, fue testigo de cómo Jesús fue ratificado por Dios,
por el Padre, por el Espíritu Santo. Y si nosotros recibimos ese testimonio, dice la palabra, mayor que ese testimonio de los hombres es el testimonio de Dios, es el testimonio del Padre. Y dice que ese testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Sí, a veces el testimonio de los hombres es confiable, pero con cuánta mayor alegría podemos recibir el testimonio de Dios, que es mayor que el de los hombres. Y es que dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Qué maravilla saber que tú y yo somos parte de este testimonio. Qué maravilla saber que tú y yo, amado hermano, somos parte de este testimonio. ¿Y cómo somos parte de este testimonio tú y yo si no vivimos en esa época de Jesús? ¿Cómo es que la iglesia puede ser parte de ese testimonio? Dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene ese testimonio. Y amados hermanos, cuando experimentamos entonces el regalo de la salvación a través de creer en Jesucristo, tú y yo somos parte de ese testimonio. Y no fue necesario, amada iglesia, estar de forma vivencial hace más de 2000 años cerca de Jesús para ser testigos de que Jesús es Dios, de que Jesús nos compra con su sangre preciosa, de que Jesús nos da el regalo de salvación cuando creemos en Él. Por eso dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cuando tú y yo reconocemos la obra de Jesús, la magna obra de Jesús, la obra redentora de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, en la cruz del Calvario, cuando nosotros reconocemos que subió ahí para darnos salvación, para perdonar todo pecado, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, cuando nosotros reconocemos el poder de Cristo Jesús en la cruz, mediante su muerte, mediante su resurrección, cuando nosotros creemos en todo lo que hizo Cristo Jesús para beneficio de la humanidad, y cuando nuestro corazón se duele y venimos arrepentidos a la cruz de Cristo diciéndole, perdóname porque yo debí haber estado en esa cruz, tú no debiste haber estado allí, yo soy el que debía haber estado colgado por mis pecados, por mis errores, por mis maldades, por todo lo malo que he sido. Cuando nosotros reconocemos y venimos a la cruz de Cristo, venimos a Cristo Jesús a pedir perdón, el Señor nos perdona, nos limpia, nos lava y somos parte ahora de ese testimonio de la divinidad de Jesucristo. Somos parte ahora de ese testimonio de la divinidad de Jesucristo. Amados hermanos, el testimonio de la divinidad de Jesucristo es contundente. No podemos dejar que en la iglesia permee algún sincretismo, alguna unión de alguna filosofía o algún misticismo o alguna creencia. No podemos permitir que se amalgame a alguna creencia de la cual niegue la divinidad de Jesucristo. Nosotros creemos en Cristo Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que vino a morir por ti, por mí. Nosotros creemos en ello. Amados hermanos, quizá tú te has dado cuenta de alguna enseñanza o práctica que se ha introducido a la iglesia de forma muy sigilosa, Casi nadie se percata o se da cuenta, pero tú y yo, amados hermanos, tenemos la oportunidad de reconocer, tenemos la oportunidad con esta enseñanza de estar alertas de las enseñanzas que permean en la iglesia. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que estar alertas de ello. Tú y yo tenemos que estar alertas y debemos presentar defensa para todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, en cada uno de nosotros. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, si creemos que Jesucristo vino en carne, si creemos que Jesucristo es Dios, entonces tenemos, amados hermanos, el testimonio a nosotros y debemos presentar defensa. Debemos estar alertas en estos últimos tiempos, que muchas enseñanzas permearán en la iglesia, que muchas enseñanzas permearán en la familia,
que muchas enseñanzas permearán en cada uno de nosotros si no estamos afianzados en la enseñanza cristocéntrica bíblica. Por tanto, este es un llamado en medio de este siglo XXI, a más de 2000 años que la iglesia primitiva estuvo también atentada y en la que se introducían falsas enseñanzas a la iglesia. Hoy tú y yo podemos estar apercibidos mediante la carta del apóstol Juan a la iglesia para que nosotros no desmayemos y no perdamos de vista la divinidad del Señor Jesucristo. Ahí donde estás, inclinemos nuestra cabeza y démosle gracias a Dios por ser parte de este testimonio de Jesucristo, de ser parte de tener ese testimonio y la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias en esta hora por la enseñanza. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, reconocer la divinidad de Jesús, la divinidad del Hijo de Dios. Jesucristo vino en carne y murió, resucitó y ascendió a los cielos. El Cristo crucificado, el Cristo que derramó su sangre preciosa, el Cristo que fue bautizado, el Cristo en la cual creemos, el Cristo en la cual nuestra fe está fundada. Padre, gracias por esa enseñanza. No queremos ser omisos a esta enseñanza, porque vendrán falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos apóstoles, muchas personas que introducirán muchas enseñanzas distorsionadas. Ayúdanos a estar, Señor, apercibidos, ayúdanos a estar, Señor, prestos, Señor, a conocer tu palabra y a defender, Señor, a través de esta enseñanza bíblica, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los errores doctrinales. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te ruego que bendigas a tu iglesia en esta hora. Amén y amén. Dios te bendiga.